Pero realmente el protestantismo, como el 31 de octubre del 7, pero oficialmente pues ya se reconoció ya como ya la rebelión en 1521. Pues bien, bastaría con eso para que cualquier persona sensata dijese: hombre, entonces no es mi iglesia. Cualquier persona sensata que no esté en la iglesia católica no es mi iglesia. Me voy a ir, voy a reconocer a esa maestra, a esa congregación que el Señor dejó y dejarme guiar por ella. Pero resulta que cuestionan hasta la historia y dicen: no, yo no tengo nada que ver historia, demostrámelo con la Biblia, cuál es la iglesia de Jesucristo, para así saber, porque en mi iglesia citan 3 o 4 textos bíblicos y creen que es una máquina del tiempo que lo transporta al siglo I, todos. Entonces ahora los católicos tenemos que demostrar con la Biblia a identificar esa iglesia, porque esa iglesia es la que tiene todas esas virtudes, toda esa autoridad sobre todo, encomendada por el Señor, y pues identificándola ya sabemos que nos dejamos guiar por esa iglesia, porque es la enseñanza fiel que nos predica. El apóstol Pablo decía a los Corintios, 1 Corintios 15, del 1 al 3, 1 Corintios 15, del 1 al 3, Pablo dice de que les recuerde el Evangelio, del 1 al 3, Pablo dice de que les recuerde el Evangelio que les predicamos, el Evangelio que ustedes han creído, el Evangelio que los salva, siempre y cuando lo conserven tal y como se los enseñamos, porque si no, habrán creído en vano. Eso denota la enseñanza de la iglesia, y que si usted sigue otra enseñanza, entonces se va a perder. Usted tiene que identificar entonces esa iglesia, porque la Biblia, el Señor no le puso nombre a su iglesia, simplemente es su iglesia. Bastaría también, bueno, en fin, con los rebeldes no basta nada. Con los rebeldes hay que buscar la Biblia para identificar la iglesia católica. Entonces vamos a identificar a la iglesia, seguirle los pasos, vamos a procurar también solamente vamos a dar unos 80 textos bíblicos nada más para que no se vayan a aburrir. Pero vamos a identificar la iglesia. Bueno, ya sabemos todo, en principio en esta nota, en Mateo 16, 18, el Señor en ese encuentro con Simón, que previamente le había cambiado el nombre. En Juan 1:42 él se llamaba Simón, hijo de Jonás o hijo de Juan. En la Biblia, en alguna Biblia dice Simón Barjona. Recuerden, ese bar es un prefijo que significa hijo. Entonces, Simón, hijo de Jonás o hijo de Juan. En el Juan 1:42 le había cambiado el nombre. Los católicos debemos de ser bien acuciosos y leer ese texto. Cuando conoció el Señor a Simón, dice que lo vio fijamente, fijó la mirada en ese Simón, el pecador, y le dijo: te llamarás Cefas, porque el Señor le habló en arameo. Te llamarás Cefas, es decir, piedra. En Mateo 16, 18 le dice: tú eres Pedro, o vamos a decirlo como lo dije, usando el léxico el idioma del Señor: tú eres Cefas, y sobre estas Cefas, que es piedra y roca, peñasco, porque es como el francés dice pie, y quiere decir roca, piedra, peñasco, pedrusco. Entonces le dijo: tú eres Cefas, y sobre esta Cefas, o sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. Una, en singular, una, mi iglesia, una.
pero ahora hay miles y todas dicen ser la iglesia del Señor. Y nosotros andamos en búsqueda de esa iglesia, en confirmar cuál es esa iglesia, como personas sensatas, porque amamos al Señor y queremos estar en esa iglesia, porque esa es la que nos da todos los recursos, digámoslo, para salvarnos. Entonces, allí le cambia el nombre, edificaré mi iglesia, le dice a Pedro, y agrega, y las puertas del infierno no la podrán vencer. Desde ahí él denota que esa va a ser una congregación que va a sobrevivir. El Señor continúa siempre expresándole a Simón o a Pedro, en este caso ya, autoridad, porque le dice: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates será desatado en el cielo. Las llaves significan autoridad, toda autoridad. Primero establecer su iglesia y darle las llaves y decirle: lo que ates y lo que desates, yo lo firmo ahí arriba, está avalado por mí. Hay una analogía en Isaías 22, del 20 al 22, que solo vamos a parafrasearla, donde el rey le otorga a su mayordomo Eliaquín, le da las llaves también, y le dice: lo que abras nadie lo podrá cerrar, y lo que cierres nadie lo va a poder abrir. Es algo parecido, es autoridad. Y en el texto dice de que será considerado como un padre, parafraseando pues, para ganar tiempo. Ustedes tienen el texto, lo pueden corroborar. Siempre se oye allá atrás porque hay otra analogía mejor: la autoridad otorgada por un rey a un mayordomo. Ustedes ya todos hemos leído ese relato, y es interesante que anoten y lo revisen de qué clase de autoridad se trataba cuando un rey le decía al mayordomo: nadie va a mandar, solo yo puedo mandar más que vos. Entonces, Génesis 41, del 40 al 44, van a leer sobre toda la autoridad que le otorga el faraón a José. Entonces, por ahí pueden darse cuenta que en Génesis 41, 40 al 44, van a ver bueno, ya ustedes saben la autoridad que tenía José en la tierra del faraón. Entonces, en este caso, el de Isaías, a Eliaquín, le otorga la llave, le otorga autoridad, y lo van a considerar padre. Entonces, y este es un rey de Judá, pero a Jesucristo es el rey de los cielos. Le está otorgando: lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Significa todavía mucho más. El rey de reyes le está dando autoridad a su mayordomo, Pedro. Hay un guía, y nosotros, ¿por qué decimos que hay guía? Porque la iglesia de Cristo está fundamentada en Pedro, porque muchos dicen: no, ahí los católicos se equivocan. No, Efesios 2:20, San Pablo escribe confirmando que la iglesia está fundamentada en los profetas y los apóstoles, y San Pablo se cuida de agregar de que Cristo será la piedra angular. Cristo es la piedra angular que sostiene su iglesia. La iglesia de Cristo es Cristo mismo que la sostiene. Por eso es que nadie podrá destruirla, porque es Cristo el que la sostiene. Y fundamentada sobre los profetas y los apóstoles, y le agregamos nosotros, consultando la Escritura, consultando la Biblia, le agregamos que esté fundamentada sobre los apóstoles, y teniendo a Pedro como guía, como
como jefe, como responsable, como otra cosa, como padre, como gerente, como administrador. Nosotros los católicos le decimos papa, que se deriva, papa quiere decir padre. Recuerden que en el texto que les di de Isaías, Leo será considerado padre, y entonces nosotros le llamamos padre, papa, le llamamos. Hay que hacer contar también que la iglesia, con el correr de los siglos ha venido adaptándose sin cambiar la esencia del evangelio, sin adulterarlo, y papa comenzó a usar ya oficialmente como para el siglo IV. Pero que no nos salgan diciendo necedades y que Pedro ni cuenta se dio que era papa. Enseñame en la Biblia donde dice papa, eso es necedad. Eso es necedad, porque recuerden, siempre va a haber, como los ratones, siempre andan buscando abrir un hueco para meterse. Pero el guía, el encargado, que le agregamos nosotros, pues que es el encargado de la iglesia de San Pedro, porque la Biblia dice que a Jesucristo, que le decían el buen pastor, no es que le decían, bueno, nosotros también lo consideramos el buen pastor. En la Biblia se describe el buen pastor, Juan 10:11, designa a ese Pedro como pastor de la iglesia, porque el texto de San Juan 21, me tengo que cuidar de decir, bueno, todavía quedan unas cositas ahí. San Juan 21, del 15 al 17, el Señor lo llama, le pregunta a San Pedro, ¿me ama más que esto? Le pregunta. Más que esto se refería a los compañeros, discípulos, pues a los compañeros de él, a los otros discípulos. Y entonces él le dice, Señor, ¿sabes qué te amo? Entonces le dice, encomienda mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Le vuelve a preguntar, San Pedro le vuelve a decir que sí lo ama, y le dice, apacienta mis corderos. Y la tercera vez, yo me afligiría que ya la tercera vez me pregunte, ya es como que está dudando de mí. Yo siempre he hecho a manera de tal vez esto no es para broma, pero de la manera, si yo a mi señora me preguntara 3 veces y yo la tercera vez me vuelve a preguntar, digo, ya esta señora está buscando cómo dejarme. Porque me pregunte, ¿me querés? Sí. ¿Me querés? Sí. Entonces ya, y me querés, y ya digo, ya esta señora me está buscando cómo mandar a la porra. Entonces Pedro se afligió, que le dijeron. Entonces el Señor por tercera vez le encomienda su oveja. Recuerden que el Señor, cuando le encomienda a Pedro ese trabajo de guiar su corredor, ya el Señor está preparando su viaje para el cielo. O sea que no es asunto pero si Pedro era un pecador, porque si Pedro lo había negado. Y también algo que demuestra la primacía de Pedro, y es bueno que lo analicemos en Lucas 22, 31 al 32, cuando le dice, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos como trigo que se limpie, pero yo voy a rogar por vos. No estoy hablando como nicaragüense o como salvadoreño, voy a rogar por vos para que tu fe se fortalezca, y cuando regrese protegerás a tus hermanos. Porque el Señor, si Satanás los va a sacudir a todos, porque solo ruega por San Pedro, por Simón? Porque denota que él es el encargado de guiar el rebaño del Señor. Entonces tenemos claro que hay un guía, hay un papa, hay un jefe, hay un dirigente que quedó. No hay nada de eso de que le dicen, no, nosotros no dejó nada, él dejó el Espíritu Santo.
Sí, dejó el Espíritu Santo, pero para que ayudara para esa iglesia, dejó el Espíritu Santo como ayuda, como paráclito de esa iglesia. No dejó como describen al Espíritu Santo, como un pajarito ahí que lo agarre cualquiera. No, el Espíritu Santo estaba para guiar a su iglesia y tiene funciones específicas claramente descritas en San Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 16, 17 y 26. Capítulo 15, el versículo 26 y 27. Y capítulo 16, del 7 al 15. Allí está descrito todo lo que el Espíritu Santo iba a hacer para aconsejar, para ayudar, para recordar a esa iglesia, a esos hombres que quedaban. Porque también, como les dije la vez pasada, no es válido eso de decir, yo solo sigo a Cristo, yo no sigo a hombres. No, el Señor aquí está dejando a hombres, a su congregación, que guíen, que enseñen y que prediquen el Evangelio, que se ha predicado hasta hoy por tantos siglos. Entonces deja a su iglesia y, como les digo, tiene tantos atributos esa iglesia y promesas. La promesa, por ejemplo, esa, cuando le dije de Mateo 28, 19 y 20, agregó en el 20, versículo 20, le agregó de que y yo estaré con ustedes hasta el fin de los días. Entonces, el Señor ha prometido que nadie va a poder destruir su iglesia y que va a estar con esa iglesia a los días. No la va a abandonar, nunca la va a abandonar. Es una promesa del Señor y el Señor no miente. Entonces, con mucho más interés, nosotros debemos no dejarnos llevar por embaucadores, porque gritan, porque le hacen bonito, porque brincan para aquí, para allá. Porque tenemos que ser de verdad, porque si nos equivocamos, es como que aquí en la plaza hayan 100 buses ahí, y ustedes quieren ir a determinado lugar y se equivocan de bus, nos llevan para otro lado. Si se equivocan de iglesia, o si nos equivocamos de iglesia, pues, ¿qué nos espera? Pues bien, entonces vamos a seguir caminando para identificar primero las virtudes de esa iglesia, y las atribuciones y la autoridad otorgada por él. Lucas 10:16 también denota autoridad, porque dice que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Quien los rechaza a ustedes, me rechaza a mí y rechaza al que me envió. ¿A quiénes son esos ustedes? Hombres. Yo me imagino en los siglos, primer siglo, cuando andaba ya, han sido ganados para el Señor, Bernabé, Silas, Tito, andan predicando, un hermano separado le dice, mira, venimos a predicarte aquí. No, yo no sigo a hombre, yo sigo a Cristo. Así nos dicen a nosotros, yo no sigo a hombre, sigo a Cristo. Pero es que Cristo dejó a hombres, irremediablemente, pero estos hombres tienen esa autoridad. Otro texto que denota la autoridad de esa iglesia es Efesios 1:23, que dice que en esa iglesia, recuerden, estoy parafraseando porque sale más rápido que me ponga a buscar la Biblia aquí, a menos que estuviera aquí alguien que... Pero aún así, ustedes se encargan de verificarlo. Efesios 1:23 dice de que Cristo, que la iglesia es su cuerpo y que en ella, en la iglesia, Cristo despliega su plenitud. Despliega su plenitud. Todo Cristo está aquí. Aquí está el Cristo completo. En la iglesia, vamos a suponer, estamos investigando, porque como les digo, los escépticos van a decir, todavía no veo ahí católicos, porque eso es lo que nos van a decir. Entonces, allí en la iglesia de Cristo, Él despliega toda su plenitud y es su cuerpo. En Efesios 3:10 también dice que la multiforme sabiduría de Dios se manifiesta
también en la iglesia. Otra virtud que demuestra el valor que tiene la iglesia. El 3:6 dice que la iglesia es donde es la que el encargo o el magisterio o el ministerio del nuevo pacto. Es la encargada del nuevo pacto. Entonces, sigue demostrando el valor para nosotros. Bueno, primera de Timoteo 3:15 también dice que la iglesia es el pilar y el fundamento de la verdad. Si ustedes le preguntan a muchas personas por allá afuera que cuál es el fundamento de la verdad, le van a decir que es la Biblia. Pero la Biblia misma los desmiente, porque el pilar y el fundamento de la verdad es la iglesia. Entonces, ya sabemos que Cristo es una iglesia que dejó a un encargado, y ese encargado está con el conglomerado, con la congregación encargada de predicar el evangelio por todo el mundo y ganar personas a Cristo. Y esta iglesia tiene también la sucesión apostólica, la sucesión apostólica, que de cada uno de esos hombres no bastaba para predicar el evangelio hasta que él regresara. Entonces, por eso es la sucesión apostólica. En el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, del 3 al 5, ustedes pueden, el relato también que muchos hemos oído cuando iba Saulo de Tarso camino a Damasco, en persecución de los cristianos, y una voz le grita: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él cae a tierra, cegado, y a esa luz que lo tiene ciego. Le pregunta: ¿y tú quién eres, Señor? Soy Jesús al que tú persigues. Saulo de Tarso, un hombre inteligente, un hombre versado en el judaísmo, discípulo de Gamaliel, y que anda en forma, se puede decir, obsesionada, persiguiendo a la secta, ese grupo de cristianos, esos grupos de rebeldes. Se da cuenta o deduce que cuando le dice ¿por qué me persigue?, inmediatamente dice: perseguir a esa gente es perseguir a es perseguir a Cristo. Odiar a esa gente es odiar a Cristo. Amar a esa gente o a esa iglesia es amar a Cristo. Entonces, queda, el Señor le deja ver bien claro que Cristo está intrínsecamente ligado a su cuerpo. Y también hay un texto bíblico que denota eso, porque en Marcos 10:9 dice de que, otra vez cometo el error de protestante, en San Marcos 10:9 dice de que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Entonces, Cristo está ligado a su iglesia y nadie le puede arrancar la cabeza y llevársela, inyectarle cualquier cosa como iglesia. Si vamos a apelar a Cristo es porque está unido a su iglesia. Cuando decimos que solo Cristo salva, sí, solo Cristo salva, pero no lo despeguemos de su iglesia. Él salva a través de su iglesia y lo podemos confirmar ahí rapidito en Hechos 2:47 dice que agregaba, Hechos 2:47, agregaba a su iglesia los que se iban a salvar. Esta iglesia tiene sucesión apostólica. San Pablo o Saulo, que después llegó a ser el apóstol Pablo. Saulo perseguía a los cristianos, persiguió en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 58 y capítulo 8, versículo 1, se denota que él estaba presente y aprobaba
si lo diría muy rápido, se lo repito, Hechos 7:58 y 8:1, denota que perseguía, por ejemplo, a Esteban, y Esteban, ¿de qué iglesia, a qué iglesia pertenecía Esteban? También no tenía nombre, pero sabemos que Esteban venía de una iglesia que imponían las manos, y había sucesión, imposición de manos, sucesión apostólica. Y entonces en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 6, sale que le pusieron las manos a Esteban para ser sacerdote, para ser predicador, para ser ¿ah? Para ser miembro, para ser pastor de esa iglesia, le ponían las manos. Entonces el mismo San Pablo, luego de esa conversión que tuvo, ese encuentro traumático que el Señor le dejó ver, que te estaba persiguiéndolo a Cristo mismo, estaba persiguiendo. Entonces ya sabemos la conversión de Saulo y se convierte en el famoso apóstol Pablo. Y cuando ese hombre listo para ir a predicar, para ser pastor de la iglesia, no le dice agarra tu Biblia, te la pones debajo del brazo y te vas a la esquina del mercado a predicar o al parque a predicar. No, te vas y que te pongan las manos. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 3, ahí le imponen las manos a San Pablo para predicar, para ser pastor de la iglesia. Aquí no es como decimos en Nicaragua, no es a la brava. Aquí no es asunto de que me aprendí 5 versículos y ya soy, ya pongo mi negocio, como mi denominación ahí. No. No, y es un negocio. Bueno, sí. Perdimos el negocio, hermano. Entonces, resulta que tenemos la sucesión apostólica por imposición de manos. El mismo San Pablo después se encarga de imponerle las manos a ti, o a Timoteo. Timoteo, segunda de Timoteo 1:6, le imponen las manos a Timoteo, San Pablo, y le aconseja en segunda de Timoteo, en segunda de Timoteo 5:22. La primera le dije, primera de Timoteo, sí, 1:6, y en la otra segunda de Timoteo 5:22, le recomienda no imponer las manos a la ligera porque te van a hacer culpable o cómplice de los delitos de otros. Entonces la iglesia no impone las manos a la ligera. El último rincón del mundo, del lugar más humilde del mundo, el pastor de la iglesia católica recibió la imposición de manos, que viene en una cadena apostólica. De ahí pregunten por allá afuera que quienes impuso las manos, que vamos a llegar. No, se aprendieron 10 textos bíblicos, le pusieron una corbata y ya aparece fundando su changarrito por ahí. Pero esto no, esta cosa es seria. Esto viene de los apóstoles, de una cadena apostólica que como les digo, en la región más humilde de la tierra recibió la imposición de manos. Entonces vamos caminando identificando la iglesia, la imposición de manos, características de la iglesia católica, y que llega, la podemos rastrear, que llega hasta esta gente descrita en la Biblia. Luego, con el caminar del tiempo, la iglesia tiene, bueno, ya saben ustedes que el camino, desde que nació perseguida, siempre tuvo que estar prácticamente la iglesia con mártires. Todos los mártires de la iglesia, de la historia, son los católicos. Todos los mártires son los católicos. Entonces, en esta imposición de manos, como le digo, viene a correr a través de los siglos, y llegamos, podemos describir también esta iglesia para enfocarnos en momentos puntuales que identifican bien a la iglesia. Por ejemplo, en Hechos 1:8, donde
le dice a la iglesia que van a recibir poder. Cuando reciban el Espíritu Santo van a tener poder para predicar por Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. En el versículo 14 de ese mismo capítulo de Hechos, dice que estaba presente allí a todos los apóstoles, y estaba presente la Madre del Señor, la Virgen María, allí estaba como una discípula más. Eso denota que y es la única mujer que no va por su nombre. Entonces denota la importancia de esa mujer, de la Virgen María, en el conglomerado de la iglesia. Era un miembro respetado, importante de la iglesia, que en ninguna parte lo va a encontrar, porque nadie le tiene las consideraciones a la Virgen que le tenemos nosotros los católicos, que la consideramos la bienaventurada, la veneramos, la sabemos que es la primer discípula, la mujer que siempre dijo sí. Y otra cosa que nos identifica claramente, en Hechos 2:42, dice que se reunían para la enseñanza de los apóstoles. La enseñanza de los apóstoles. Eso se trata del tema de ayer, del hermano, de la tradición. La enseñanza. Perdón. Hechos 2:42. Y a la fracción del pan, que es la Eucaristía, característica de nuestra iglesia. Pero saltaría ahí un hermanito, nos dijera, bueno, pero en la iglesia también nosotros ahí nos llegan a enseñar y nos enseñan la Biblia, nos leen la Biblia, y también tenemos Santa Cena, le dirían ellos. Entonces le refutamos o le agregamos que leamos el versículo 46, Hechos 2:46, donde dice que lo hacían todos los días, y la única iglesia que lo hace todos los días es esta iglesia católica. De ahí nadie, todo el mundo, los testigos de Jehová, la Santa Cena que le llaman, esto no le llaman Santa Cena, ¿cómo le llaman, hermano? Los testigos de nadie, de Jehová. Conmemoración anual de la Pascua judía. Hay algunos que lo hacen cada 6 meses, otros cada 3 meses, otros cada mes. Yo creo que lo más frecuente es cada mes. Yo me acuerdo en la última negocio que tuve yo, íbamos a comprar galletitas y Fanta uva, esos refrescos de uva, y nos daban una copita ahí. Y lo que no se me olvida es que nos leían Lucas 22 y nos hablan de que, y el Señor dijo, nos leían textualmente el texto: esto es mi cuerpo que se ha entregado. Pero después, cuando lo explicaba, decía el dueño del negocio: esto simboliza el cuerpo de Cristo. Esto simboliza la copita de Fanta, el jugo de uva simboliza la sangre de Cristo, y no simboliza, es el cuerpo de Cristo. Y se me olvidó, y esto tal vez pongámoslo como un paréntesis, como una curiosidad. Les hablé de cuando la historia de la Biblia, que el famoso 6:6, que tiene doble imperfección. Pero qué más imperfección, por ejemplo, qué casualidad que cuando despreciaron a Jesucristo, cuando les dijo que había que comer su carne, beber su sangre, y dice en el texto, y en ese momento lo abandonaron. Qué casualidad, cuando lo abandonaron, no le creyeron que había que sangre. En el texto San Juan 6:6, Juan 6:66. Entonces, esas casualidades que uno dice que algo, eso era, cerramos el paréntesis. Entonces ya vimos que en la Biblia que esta característica de sucesión apostólica por imposición de mano, la Iglesia Católica, la imposición de mano denota poder del Espíritu Santo. Recuerden
Simón el Mago, en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, específicamente el versículo 18, cuando él quería, él miraba que cuando le imponían las manos recibían poder, entonces él quería, le dice, imponeme las manos porque yo quiero también tener ese poder, pero ya estaba buscando negocio. Y entonces que tu dinero perezca contigo, le dice San Pedro. Entonces la imposición de manos tiene poder, el poder del Espíritu Santo, y entonces eso está aquí, en su iglesia. La iglesia tiene el Paráclito, tiene la Eucaristía todos los días, que es la fracción del pan, y eso no lo tiene nadie. Entonces allí, bíblicamente, aquí identificamos la iglesia católica. Bueno, pero como todavía tengo tiempo, y como les dije que yo iba a procurar no aburrirlos con unos 40 textos bíblicos, les voy a dar un poquito de historia, porque también vale la pena pues, que sepan un poquito de historia para que identifiquen la iglesia y tengan doble. Y todavía hay un recurso más, pero vamos con un poquito de historia. La iglesia tiene una asociación apostólica, tiene una cadena. Cuando inmediatamente lo van sucediendo. Y hay una cadena de sucesores, y también les voy a explicar. En el protestantismo manejan un montón de versiones de la historia, pero son todas inventadas. Que los católicos mataron a Jesucristo, lo mataron, fueron los que lo mataron. Los sacerdotes católicos aliados con los romanos mataron a Jesucristo. El padre es culpable ahorita, aquí, porque los sacerdotes católicos mataron a Jesucristo aliado con los romanos. Esa es una versión. Después la otra versión era que los católicos eran los que andaban persiguiendo a los cristianos, porque como les dije, en la palabra cristiano en Hechos 11:26, con ese texto ha engañado a miles de personas, porque dice que se le llamó por primera vez cristiano, no se le llamó católico, y entonces se basa en ellos porque todos aquellos se dicen cristianos. ¿Me entienden lo que les digo? Entonces, la sucesión apostólica pudo haber fundado la iglesia, teníamos 26 obispos de Roma. Seguimos, ¿verdad? Félix, 26, Euticayo. La persecución más sangrienta de los emperadores estaba Diocleciano, y la iglesia tardó para tener el sucesor. El sucesor fue Marcelo, Eusebio, 31, Melquíades el 32. Melquíades estaba para el tiempo que se decreta el edicto de Milán en el año 313. El Papa número 32. Y fue el último que murió mártir, porque él guiaba, él salió de las catacumbas con su gente, ya a la libertad, a predicar libremente el evangelio, pero venía muy enfermo a causa de las golpizas que había y la persecución. Murió al año siguiente. Le sucedió Silvestre, que es el Papa número 33, San Silvestre, y sí ya pudo ejercer, digamos, el primado de Pedro más libremente durante 21 años. Tuvimos a Silvestre ahí, ya la iglesia trabajando, y San Silvestre, durante ese tiempo, el emperador Constantino convocó al concilio de Nicea. Miren, le lo recalco porque ahí va a decir, Constantino era el que mandaba entonces en la iglesia, porque fue el que convocó al concilio de Nicea, de la iglesia católica. Lo convocó porque las leyes del imperio no permitían que nadie podía convocar a ningún conglomerado de gentes si no fuera el emperador. Entonces tuvieron que decirle a él que convocara, porque las leyes así era que lo permitían, si no nadie lo podía convocar. Entonces se convocó el concilio después de San Silvestre,
en esos 21 años se puede decir se gozó de tranquilidad para predicar, pero al mismo tiempo hubo unas cuestiones porque no es lo mismo trabajar bajo presión que trabajar cómodo. Hubieron ciertas cosas que desmejoraron, pues, pero la iglesia ¿cuánto me falta? 20 minutos. Lástima. Bueno, entonces, para concluir, hay una historia hay una cadena de papas. Posteriormente, después de San Silvestre, hubieron 18 años después, apareció, de muerto Constantino, apareció otro perseguidor, Juliano el Apóstata, que era un sobrino de Constantino, y quisiera perseguir a la iglesia y volver a confiscarle los bienes y todo. Por suerte, en un escaramuza, porque él se autoconvocó emperador, y lo mataron, pues, en una media batalla, el ejército persa, y ya la iglesia volvió a caminar. Entonces la iglesia ha ido dejando huellas a través de los siglos en la Biblia, en la historia, y tenemos todavía como recursos los escritos de los padres de la iglesia que denotan que las creencias, que las doctrinas que predica la iglesia católica están claramente respaldadas por los escritos de esos cristianos. Las pinturas y todos los rastros que dejó la iglesia perseguida en las catacumbas denotan que bautizaban niños, que celebraban la Eucaristía, denotan el catolicismo de la iglesia. Entonces, señores, la iglesia que tiene la plenitud de la verdad es la iglesia católica, donde Cristo despliega su plenitud, la iglesia católica, donde la multiforme sabiduría de Dios se manifiesta, la iglesia católica, la columna y fundamento de la verdad, la iglesia católica, la que habla con la voz de Cristo, la iglesia católica. ¿Qué más queremos, hermano? ¿Qué necesidad tenemos de ir a un changarro como me fui yo? Así que Dios les bendiga, hermano. Bendiciones. Pregunta, hermano. Ha llegado el momento de preguntas y respuestas. Y el que quiera hacer una pregunta, tenga duda acerca concerniente al tema, O de apologética. les vamos a pasar el micrófono para que ponga su pregunta.